es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Razón por la cual yo podría expresarlo al mismo de esta forma. Y si nosotros lo expresamos de esta forma, fíjense que vamos a encontrar una función equivalente que va a ser mucho más chica que esta. ¿Sí? Entonces podemos hacer esa operatoria o trabajarlo tal cual está. De igual forma, en algún momento vamos a poder hacer las simplificaciones cuando llegamos al final y queremos obtener una mínima expresión. ¿Sí? ¿Está claro? Yo lo voy a dejar así tal cual está, pero recuerden que si, vuelvo a insistir, si ustedes quieren expresarlo de esta manera y encontrar una función equivalente más chica que esta que está acá, lo pueden hacer. ¿Ok? Bien, lo primero que tenemos que hacer es establecer qué tipo de funciones las que yo tengo acá. A ver, ¿qué tipo de funciones? ¿Alguien me puede decir? Nadie. Exponencial. Es una función exponencial. Entonces vamos a tener que aplicar la técnica para resolver funciones exponenciales que consistía en qué? En aplicar los logaritmos neperianos en ambos miembros, ¿verdad? Como primer paso. Entonces, es lo que vamos a hacer. X cuadrado más 2x más 1, y esto estaba elevado a la x cuadrado menos 1. Muy bien. ¿Y ahora cuál era el segundo paso? Profe, el logaritmo Sí, neperiano es de y, ¿verdad? Es que no logaritmo sé si neperiano de parece y. 9. Sí, sí, Ah, es que logaritmo parece neperiano 9, de por y. eso preguntaba. No, a ver, lo voy a dibujar de otra manera, o lo voy a escribir de otra manera. Ahí. ¿Cuál era el paso siguiente? Bajamos el ¿No podemos exponente. bajar el exponente multiplicando al logaritmo? Aplicar propiedad de los logaritmos en donde yo podía bajar el exponente, correcto. X cuadrado menos 1 por el logaritmo neperiano de la raíz de x cuadrado más 2x y más 1. Muy bien. Ahora, el paso siguiente era que ya derivar ambos miembros, ¿verdad? Como sabemos, acá en el primer miembro, la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 sobre el argumento y por la derivada del argumento. Y acá yo puedo apreciar que hay el producto de dos funciones. Por lo tanto, yo voy a poder aplicar la técnica justamente de derivación de un producto, que me decía que tengo que derivar el primero, que va a ser 2x, por el segundo sin derivar, es decir, por el logaritmo de la raíz x cuadrado más 2x y más 1, más el primero sin derivar, que es x cuadrado menos 1, por la derivada del segundo. El segundo es todo esto, es el logaritmo neperiano de toda esta raíz. Entonces, si nosotros recordamos esa trayectoria que seguíamos siempre buscando todas las funciones que hay, la primera que me encuentro es el logaritmo y por lo tanto voy a tener que derivar el mismo, que es 1 sobre el argumento. En este caso el argumento es la raíz de x cuadrado más 2x y más 1. Una vez derivado el logaritmo, ya ingresamos a lo que es el argumento del mismo, en donde veo que hay una raíz. La derivada de la raíz, que en este caso es una raíz cuadrada, es 1 sobre 2 veces la raíz de lo que tengo ahí, que es x cuadrado más 2x y más 1. Y ahora sí, ya podemos ingresar a lo que es el radicando, ¿verdad? Y veo que hay una función, por lo tanto tengo que derivar la función como tal, que en este caso será 2x más 2. Acá ya tenemos listo lo que es la derivada de quién, de este producto que está acá.
Nosotros vamos a dejar momentáneamente acá en el primer miembro todavía la expresión que será y' sobre y, ¿verdad? Que es esto que está acá. Y vamos a ir tratando de ordenar lo más que se pueda acá. Acá, bueno, en el primer término que tenemos no hay mucho para hacer. X cuadrado, perdón, x cuadrado más 2x y más 1 más. Fíjense, ¿qué tengo acá? A ver si es que me sirve esto, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar momentáneamente así, pero después vamos a ver si es que le podemos dar utilidad o no. ¿Hay algo que podamos factorear de acá? Sí, ¿verdad? Podemos sacar el 2 como factor común y acá me quedará x más 1. Acá abajo, bueno, tenemos esta constante que es 2 y estas raíces, ¿cómo son? Son iguales, ¿verdad? Así que si nosotros hacemos el producto entre ellas, vamos a tener la raíz de x cuadrado más 2x y más 1 elevado al cuadrado. Con lo cual, ya esta raíz y este cuadrado lo voy a poder simplificar y además fíjense que este 2, que está multiplicando arriba y abajo, también lo voy a poder simplificar. En consecuencia, nuestra expresión, fíjense, ya comienza a hacerse cada vez más pequeña, ¿sí? Estamos llegando a una expresión mucho más chica. X cuadrado más 2x más 1. Acá, como yo les decía, tenía una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Entonces voy a ver si factoreando también me permite encontrar alguna otra expresión más chica todavía. ¿Mm? Si ustedes se acuerdan, acá arriba yo había puesto el equivalente de esta función que estaba dentro de la raíz, que era el cuadrado de este binomio, ¿verdad? Entonces voy a hacer eso. Voy a tener x más 1 al cuadrado. ¿Qué logro con esto? Bueno, fíjense que este y este término se pueden ir con este que está acá abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya de todo lo que tenía al inicio, ya se va haciendo cada vez más pequeño. Y a este y hay que pasar multiplicándolo para acá. O sea que la derivada, que es la que yo estaba buscando, será igual a 2x por el logaritmo neperiano de la raíz de x cuadrado más 2x más 1 más x menos 1 y todo esto que multiplica y, que como sabemos no es ni más ni menos que la raíz de x cuadrado más 2x más 1, todo esto elevado a la x cuadrado menos 1. ¿Está claro? Y ahora sí, acá ya tengo mi función factorial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si ustedes ven que pueden seguir operando, recuerden, lo pueden hacer. La idea es tratar siempre de llegar a la mínima expresión. ¿Sí? Profe, cuando derivo la raíz más arriba, después de derivar el logaritmo neperiano, ¿Sí? ¿Qué pasa? si me puede Acá. explicar bien. ¿Y Sí, esa parte. la derivada de una raíz, cuál es? De una raíz cuadrada. Es 1 sobre 2 veces la raíz. ¿Sí? A ver, vamos a ponerlo acá como una ayuda a memoria. Si yo tengo que y es igual a la raíz cuadrada de x, su derivada será igual a 1 sobre 2 veces la raíz. Y es lo que está puesto acá. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Esto sí. sale de la tabla, ¿no es cierto?, de derivadas. Igual, si vos querés llegar a esta expresión, podés tomar esta función y aplicando la definición de derivada, ahí vas a llegar a esto. Fíjate que si te queda cómodo, a esta podés encontrar o encontrarle el equivalente. Acordate que cualquier tipo de raíz puede expresarse de manera
exponencial, ¿verdad? O como exponente. Es decir, que esto sería x a la 1 media, ¿verdad? Esta función y estas son equivalentes. Y acá, al tenerla, o al haberlo pasado a potencia, ya lo puedes resolver justamente como potencia, bajando el exponente y al exponente restándole 1. Y vas a llegar a esto mismo. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Listo. Ahí tenemos un ejercicio entonces del apartado 6. Ahora vamos a ver un ejercicio del apartado 7, en donde la mayoría de los apartados tienen la función tangente, así que vamos a trabajar con uno de ellos, que es, por ejemplo, el apartado C, ¿no? En donde tengo, a ver, perdón, es y igual a la tangente cúbica de x más 2. ¿Sí? Bueno, acá como tengo funciones y que los argumentos son además otras funciones, lo recomendable para esto siempre es usar esta técnica que yo les decía. A partir del igual voy recorriendo la trayectoria hacia la derecha buscando todas las funciones que hay para evitar cometer algún error. ¿Sí? Entonces mi derivada va a ser igual. Si yo comienzo a hacer mi recorrido, me encuentro que tengo la tangente. Pero antes de derivar la tangente, me doy cuenta que la misma está potenciada. O sea que, recordando de que una, hay una prioridad en la derivación, a mí me conviene, no es que me conviene, tendría, perdón, que derivar esa potencia primero. ¿Cómo lo derivamos? Bajando el exponente y al mismo le restaba 1. O sea que acá me va a quedar 3 por la tangente cuadrada de la función tal cual está. Bien, ahora sí, derivada la potencia, ya bajo a la función, que en este caso es la tangente, y cuya derivada es ¿cuál? La secante cuadrada del mismo argumento. Si ahora nosotros entramos y seguimos la trayectoria, ahora me encuentro que tengo que derivar el argumento, que va a ser igual a ¿qué? A 1 más 0, ¿verdad? Por lo tanto, ya ordenando todo esto, vamos a tener que la derivada buscada es 3 tangente cuadrada de x más 2 por la secante cuadrada de x más 2. ¿Sí? Acá, bueno, como me queda que 1 más 0 es 1, no hace falta colocar. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Fíjense que acá tenemos, interesante, tenemos la derivada de lo que es una función potenciada más la derivada de la misma función y además la derivada de quién, de lo que sería el argumento. En este caso, no aporta mucho, digamos, al resultado final, considerando de que tengo una constante y además x está solo, está en la primera potencia, entonces no le agrega, no le aporta mucho más. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, vamos ahora a hacer un ejercicio del apartado 8, en donde ya vamos a trabajar con funciones trigonométricas inversas. ¿Eh? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer el apartado A, que dice y igual al arco seno de x al cubo. Bien, obviamente, antes de derivar, yo tengo que saber a qué es igual la derivada del arco seno, ¿verdad? Si yo tengo que y es igual al arco seno de u, para generalizarlo, la derivada va a ser igual a 1 sobre
la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. ¿Está claro? Entonces es lo que vamos a aplicar para resolver acá nuestro problema. Entonces vamos a decir que y' o la derivada va a ser igual. Seguimos el recorrido, ese que estamos habituados ya a hacer. Me encuentro con la función arcoseno. Me fijo, la función está potenciada. No, ¿verdad? El arcoseno particularmente no. El argumento del arcoseno sí. Pero el arcoseno no. Así que voy a tener que derivarlo, como sabemos. Es decir, 1 sobre la raíz de 1 menos el cuadro del argumento. En este caso, es este el argumento. Así que voy a tener x al cubo y esto elevado al cuadrado. Listo, ya tenemos derivado lo que es el arcoseno. Ahora, si yo sigo la trayectoria, me encuentro con el argumento del arcoseno, que es esta función, y cuya derivada será 3x cuadrado. ¿Sí? Y no hay más nada para derivar. Razón por la cual ya nosotros podemos acomodar esto y decir que mi derivada, en definitiva, será 13x cuadrado sobre la raíz de 1 menos. Fíjense que acá tengo potencia de potencia, ¿y qué pasa con los exponentes? Suman. Se multiplican, ¿verdad? O sea que me va a quedar menos x a la 6. Si hay algo que pueda simplificar y demás, lo puedo hacer. ¿Sí? En este caso, fíjense, no queda mucho, y más aún si tenemos en cuenta que yo tengo acá una expresión algebraica dentro de la raíz, así que no se les vaya a querer ocurrir cancelar estas x con esta, ¿no? Por favor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Buah. No, profe, sí se entiende. Bueno, me alegro entonces que se entienda. Y ahora vamos a pasar al ejercicio número 9. ¿Sí? Un minutito, por favor, ya estoy con ustedes. Bueno, ahora sí. Vamos a arrancar con el apartado A del ejercicio 9, cuyo enunciado dice 2x cuadrado y más 2xy cuadrado igual a 3x menos 2y. Bueno, ¿cuál es la novedad acá? Que si nosotros analizamos el ejercicio, primero que nada vemos que están las dos variables mezcladas. ¿Sí? Tanto x y y están mezcladas. No necesariamente están en todos los términos de la expresión, pero puedo ver que está acá en el primero, en el segundo. ¿Sí? Y en el segundo miembro tengo x sola y tengo y sola. ¿Cuál es la novedad de esto? Primero, están todos mezclados. Segundo, ¿hay alguna posibilidad de que esta expresión yo pueda despejar x o y solamente? Y no lo puedo hacer, ¿verdad? Si quisiera asociar todas las y para poderlas despejar luego, me estoy dando cuenta que acá hay un y cuadrado, lo cual de alguna manera me va a implicar que va a quedar en el primer miembro, ¿verdad?
Puedo hacer lo mismo con x y estoy en una condición similar. No voy a poder despejar de tal forma que me quede solamente x. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo no puedo despejar de una expresión, ya sea x o y, voy a tener que aplicar lo que conocemos nosotros como derivación de función implícita. Pero antes de hacerlo, una de las condiciones es que, yo esta expresión la iguale a cero. ¿Sí? Debo de igualarla a cero. Entonces, acá voy a tener 2x cuadrado y más 2xy cuadrado menos 3x y más 2y igual a 0. Fíjense que acá yo decidí pasar lo que tengo en el segundo miembro al primero. ¿Eso necesariamente es así? No, podría haber pasado todo lo que está en el primero al segundo. En definitiva, el resultado final no va a cambiar. ¿Sí? No va a cambiar. ¿Qué logramos también? Igualando esta expresión a cero, que ahora en todo el primer miembro van a estar todas las variables. Eso significa que mi función, que antes era o podía ser representada como y igual a una f de x, ahora va a ser representada de esta forma. F grande de x y y. Y esta está igualada a 0. ¿Sí? Porque esta función ahora veo que al tener x y y mezclados, va a terminar dependiendo de las dos variables. Y además está igualada a 0. ¿Sí? Una cosa que es muy importante. Desde que nosotros empezamos, allá lejos y en el tiempo, a ver el tema funciones, nosotros vimos que estandarizadamente una función suele expresarse de la forma y igual a f de x. ¿Sí? La pregunta es, ¿yo puedo decir que x es una f de y? ¿Ah? No. A ver, alguien dijo tímidamente sí, otro dijo no. A ver. A ver, los demás chicos también pueden participar, ¿no? Disculpe, No. profe, ¿puede repetir la pregunta? Si yo puedo expresar una función de esta manera, la pregunta es si yo puedo expresar la función de esta otra manera. Yo creo que sí. Sería la Sí, yo inversa, ¿no? también creo que sí. Sí, puedo expresarlo de una manera o puedo expresarlo de la otra. De la misma forma en la que yo podría decir, por ejemplo, que alfa es una función de omega. No interesan las letras que yo use, lo que a mí me interesa es el concepto de función, en el cual decimos, hay una variable, perdón, que depende o está en función de otra variable. Entonces, cuando hagan la derivación o expresen una función, si no se dice lo contrario, ustedes adoptan esta forma que es la que conocen. Ahora, si a ustedes le dicen, cuidado, que ahora x depende de y, eso cambia acá en el resultado de la derivada. Cuidado con eso. ¿Sí? En la derivación implícita, básicamente, lo que vamos a hacer es, yo les voy a explicar una de las técnicas. Seguramente con Gustavo ya vieron las dos, pero yo les voy a explicar una. Recordemos que nosotros expresamos, dentro de nuestra nomenclatura, a la derivada de la función cuando y depende de x como y', ¿verdad? Esa es una forma de expresarlo. Y otra de las nomenclaturas es decir, derivada de y respecto de x, ¿verdad? Es lo mismo. En este caso, la derivada, cuando yo tengo una función implícita y y dependa de x, va a ser igual. Vamos a colocar un signo menos, una línea de fracción, y acá vamos a utilizar lo que se conoce como derivadas parciales, diciendo que esto va a ser la derivada de f respecto de x sobre la derivada de f respecto de y. ¿Está claro? Ya vamos a ver cómo lo llevamos al ejemplo práctico, pero esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando yo hago la derivada de f respecto de x, significa que y es igual a una constante.
Y si yo hago la derivada de f respecto de y, significa que x va a ser igual a una constante. ¿Sí? Tengamos presente eso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, bro. Sí, profe. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, en primer lugar, encontrar la derivada de f respecto de x. Es decir, y es igual a una constante. Y me voy a fijar, ¿dónde está x? Y bueno, x está acá y está acá. Acá no está, ¿verdad? Así que este término no va a participar para esta derivada. Como estoy haciendo, ya habíamos dicho, la derivada de f grande, fíjense que acá dice derivada de f grande, es decir, de esta, a la que hemos encontrado cuando igualamos a 0, con respecto a x. Y además hemos aclarado que y es igual a una constante. Entonces, si yo tomo el primer término tiene como constante, ¿qué valor? Tiene el 2 y además el y, ¿verdad? Si yo hago la derivada entonces de x, de ese término, ¿cuánto es? Es 2x. ¿Está? Ahora paso al otro término. En este caso, ¿cuáles son los valores constantes? Y bueno, es el 2 y además el y cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de x? Vale 1. Ahora voy al otro término. ¿Cuál es el valor constante acá? 3. Bueno, y la derivada de x es 1. Por lo tanto, si ya lo arreglamos ahora, la derivada de f respecto de x va a ser 4xy. Fíjense que acá lo estoy ordenando de acuerdo a la aparición que tienen las variables, ¿verdad? Acá va a ser más 2y cuadrado y acá será menos 3. Y acá tengo la primera derivada, o la que iría en el numerador. Ahora vamos a hacer la derivada de f, pero respecto a y. Eso implica que x es una constante. ¿Dónde tengo y? Y bueno, la tengo acá y la tengo acá, en el cuarto término. Fíjense que ahora, este tercer término que está acá es el que no va a participar en esta derivada. ¿Sí? Pregunta, ¿cuáles son los términos constantes o los factores constantes que yo tengo en esta expresión? Bueno, será el 2 2, la e. y x cuadrado. La derivada de y, ¿cuánto vale? Y bueno, vale 1. Ahora paso al otro término. Las constantes acá, ¿quiénes son? 2x. Por la derivada de y cuadrado, ¿que es cuánto? 2y. Y por último, en este término va a ser más. La constante es 2 y la derivada de y es 1. O sea que si nosotros arreglamos esto, es lo mismo que tener 2x cuadrado más 4xy y más 2. Entonces ya tenemos las dos derivadas que necesitamos para encontrar la que nosotros estamos buscando, que es la derivada de y respecto de x. Entonces sí, nosotros ya reemplazamos la derivada de y respecto de x será igual a menos línea de fracción, la derivada de f respecto de x, y acá la derivada de f respecto de y. Y acá tenemos la derivada solicitada. ¿Está claro? ¿Por qué es importante saber si y depende de x o x depende de y? Bueno, porque si fuese al revés, es decir, si yo tomase esta expresión y a mí en el enunciado me establecen que x va a depender de y, va a cambiar la derivada. Es decir, ahora voy a tener la derivada de x respecto de y, ¿verdad? Y eso haría que en realidad cambie y yo tenga la derivada de f respecto de y ahora arriba y abajo voy a tener la derivada de f respecto de x. O sea, las derivadas parciales van a seguir siendo las mismas, nada más que van a estar cambiadas en lugar. ¿Ven? Acá yo tengo
derivada de f respecto de x en el numerador, y acá está en el denominador. Y lo que tenía en el denominador, ahora está en el numerador. ¿Se dan cuenta? Entonces, atentos, por favor, a leer bien lo que dice y establece los enunciados. Si no se dice lo contrario, consideramos que y es una función de x. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más de este tema. Un ejercicio bastante interesante en donde hay que abrir bien los ojos. Si no me equivoco, es el ejercicio E, en donde tenemos x a la y menos y a la x, y esto es igual a e a la xy. Bien, acá por supuesto, mucho más complicado tratar de despejar el x o y, ¿verdad? Así que no hay manera, esto lo vamos a tener que hacer con derivación implícita. Entonces, vamos a igualarlo a 0. Generando de esta manera esa f grande que depende de x y y. Como en el ejercicio no dice nada, suponemos entonces que y es una f de x, razón por la cual lo que yo tengo que encontrar es que la derivada de y respecto de x. Ponemos el signo menos y sabemos que tenemos que hacer la derivada de f grande respecto de x y acá la derivada de f grande respecto de y. Vamos a usar los calculitos auxiliares, pero antes vamos a ver dónde está x. Y bueno, x está aquí como base, aquí como exponente y acá también. O sea que en los tres está x. Yo lo que puedo hacer es hacer por separado, ¿no es cierto? Y trabajar con unos calculitos auxiliares que me van a servir y me voy a fijar cosas que son muy importantes. Por ejemplo, acá, a ver, voy a bajar un poquito más, ahí está. Acá x está como base, y recordando que, como estoy derivando con respecto a x, y es constante. Esta función, esta primera función que yo tengo acá, es como, ¿de qué tipo? Exponencial. No, es Polinomio. potenciada. Es Potencial. potenciada. O sea que yo voy a hacer acá, ¿verdad? Y decir, como es potenciada, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bajaba el exponente y al exponente le resto 1. ¿Está? Menos. Ahora, esta segunda función, ¿es potenciada o es exponencial? Exponencial. Es exponencial. Entonces, vamos a tener que derivar a esta función como una exponencial. Entonces, vamos a hacerlo, ¿sí? Yo voy a utilizar otra letra para que no se confunda con esta y, ¿sí? Por ejemplo, no sé, h. H va a ser igual a y a la x. Vamos aplicando todo el procedimiento que es aplicar logaritmos neperianos en ambos miembros. Aplicamos la propiedad ahora. Y ahora derivamos. Yo voy a tener 1 sobre h por h'. Y acá voy a tener que, recordemos que el logaritmo neperiano de y es una constante, ¿verdad? Así que la derivada de x es 1 por la constante. Bien, ahora este h tiene que pasar multiplicando para acá. Entonces, esa derivada que yo estaba buscando, es decir, h', termina siendo el logaritmo neperiano de y por h, que es ¿quién? Y a la x. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya voy a reemplazarlo acá. Lo voy a cambiar de lugar, simplemente, sea x a la y por el logaritmo neperiano de y. Y ahora, veamos, lo tenía en este término, y x también está en el exponente, razón por la cual esto no es ni más ni menos que una función exponencial también, ¿verdad? Entonces la voy a derivar.
como tal. Voy a usar, siempre traten de usar letras distintas, ¿no? Por más que ustedes sepan, para que no se confunda después y quieran utilizarla equivocadamente. Vamos a usar, no sé, T. Acá tengo E a la XY. Aplicamos los logaritmos. Bajamos el exponente. Fíjense que ahora esta base es que esto es igual a 1, ¿verdad? Así que se simplificó muchísimo esto. La derivada con respecto a x será igual a y. Ahora este t pasa multiplicando, así que t' será igual a y por e a la xy. ¿Sí? Y ya tengo la otra derivada que me faltaba acá, que tiene un signo menos precediéndola. Así que esto es y por e elevado a la xy. Listo, ya tenemos todas las derivadas necesarias para colocar en el numerador de mi función f grande con respecto a x, insisto, tomando y constante. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que estamos o venimos haciendo desde hace rato, es decir, ¿a dónde está y ahora? Bueno, está acá y también está acá. O sea que está en los tres términos igual que x. ¿Sí? Así que vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Es decir, vamos a iniciar primero diciendo que la derivada de f grande con respecto a y va a ser igual. Si yo me fijo, tengo que derivar mi función respecto de y. Como y está en el exponente, es una función exponencial, razón por la cual tendría que aplicar este mismo concepto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer nuestros calculitos auxiliares. Vamos a llamar W. Y acá voy a tener x a la y. Todo el procedimiento que ustedes ya conocen. Logaritmo neperiano de x a la y. Bajamos el exponente por el logaritmo neperiano de x. Y ahora sí, perdón, derivamos. Perdón. Ahora sí, derivamos ambos miembros. Y acá vamos a tener 1 sobre w por w'. Acá el logaritmo neperiano de x es constante y la derivada de y es 1, así que acá voy a tener logaritmo neperiano de x. Pasamos el w para acá, así que w' será igual al logaritmo neperiano de x por x a la y. Entonces ya tenemos el primer término derivado acá para colocar su resultado. X a la y por el logaritmo neperiano de x. Menos. Ahora, fíjense que este término, el segundo, ya no es una exponencial, ¿verdad? Ya es que una función potenciada considerando que x es una constante, así que lo que teníamos que hacer era que bajar el exponente y al exponente le restábamos 1. ¿Sí? Y por último, nos queda una única expresión, o una última expresión en realidad, que también es exponencial. Por ejemplo, le vamos a llamar, no sé, P, que es E a la XY. Aplicamos todo el procedimiento de los logaritmos neperianos en ambos casos. Aplicar la propiedad por el logaritmo neperiano de E. Como ya vimos, esto es igual a 1. Entonces, si derivamos ambos miembros, tenemos 1 sobre P por P'. Y acá cuando yo derivo con respecto a X, con respecto a Y, X es constante, así que me va a quedar X por 1, ¿verdad? Que es la derivada de Y. Y este P tiene que pasar multiplicando para acá, razón por la cual
P' va a terminar siendo x por e elevado a la xy. Y acá ya tenemos la otra derivada necesaria para colocar en nuestra expresión, que era esta que teníamos acá. ¿Está claro? Dicho de otra manera, la derivada que a mí me están pidiendo, es decir, la derivada de y respecto de x, va a ser igual. Menos, nunca se olviden de ese menos que va precediendo todo. Línea de fracción. Voy a colocar el denominador, que lo tengo acá un poquito más cerca. Acá, perdón. Me está faltando. Menos x por e elevado a la xy. Acá, menos x por e a la xy. Acá tenemos menos. Acá era xy. X a la y por el logaritmo neperiano de x menos x y elevado a la x menos 1. Uy, perdón, esto iba abajo. Discúlpenme. Ahí. X a la y por el logaritmo neperiano de x menos x por y elevado a la x menos 1 y menos x por e a la xy. Y acá, en el numerador, a ver, vamos a recordar, tenemos que colocar esta derivada, ¿sí? Esta que está acá, que va a ser y por x elevado a la y menos 1 menos x a la y por el logaritmo neperiano de y menos y por e a la xy. ¿Sí? Fíjense que es lo que teníamos acá, ¿ven? ¿Sí? Es y a la x, perdón, me parece que puse al revés acá. A ver. Sí, Sí, es y a la puso al x revés. acá. Ahí. Es y a la x. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahí lo que podríamos hacer también es ver si hay alguna forma de ir simplificando algo para llegar a una mínima expresión. ¿Sí? Me parece que está medio complicado para simplificar, pero hay que ver si es que se puede hacer. Bien. Esto, recuerden, es teniendo en cuenta que y depende de x, como en el enunciado del problema, para ese punto 9 no dice nada, vamos a suponer, como les comentaba recién, de que efectivamente estamos diciendo de que y es una función de x. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Está claro? ¿Ha quedado entendido? Parece que no, profe. ¿Cómo? Parece que no hay Que preguntas, parece que no ¿verdad? hay preguntas. Bueno, listo. Con respecto a lo que resta por ver, que es el tema de los problemas, vamos a ver si este sábado vamos a poder resolver esa parte de problemas para que ya todos tengan listo esta primera parte, de la parte de derivadas, para decirlo mejor. Y una cosita, no sé si alguien pudo estar el sábado. ¿Alguien estuvo el sábado pasado? Profe, Bueno, Joaquín será testigo entonces de lo que yo les comenté ese día y que ahora les voy a comentar a ustedes, que de
casi 200 personas que podrían haber estado participando, solamente había 20. Debido a eso, lamentablemente yo no sé si va a tener viabilidad seguir dando las clases los sábados. ¿Sí? Lamentablemente. Yo aprecio mucho a aquellas personas que han podido hacer el esfuerzo y han estado, pero me parece que es muy poco la cantidad de gente que hay para lo que en principio estábamos buscando con esta clase, Profe, ¿no? Sí, Sí, le quería decir que yo no podía estar el sábado por el tema de que toda la mañana no tuve luz. no, no, está Justo, bien, está bien. A ver, no, no, por favor, con esto no trato de individualizar ningún tema, ninguna situación particular, pero a ver, en el caso suyo sería usted el que tuvo problemas, pero hay 199 personas que parece que tuvieron el mismo problema. ¿Me explico? claro. O Sí, todos sí. entienden, o todos entienden muy bien el tema, lo cual me parece fantástico, si es así. Yo sí estoy Este, siempre, profe, en sus clases de los sábados, pero este sábado tampoco pude estar. bueno, bueno, está bien, por eso, como les decía, vamos a tratar de no hacer individualizaciones, me parece bárbaro si han podido estar, los que no pudieron estar, bueno, cada uno tiene, ¿no es cierto?, una situación particular, alguna razón particular por la cual no pudo hacerse presente. Así que vamos a tomar este sábado ya como termómetro, a ver si, de acuerdo a la cantidad de participantes, vamos a continuar o no. Como ustedes saben, la clase del sábado tampoco es o tiene como intención el hecho de hacer que esto sea un monólogo, ¿no es cierto? La idea es de que acá